Bienvenidos a su canal Última Profecía. Damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que están por primera vez aquí escuchándonos en nuestro canal. Bienvenidos amigos, quédense con nosotros. Vamos a hablar a continuación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y no estoy hablando de diciembre, la Navidad, ni mucho menos. Para aquellos que están aquí por primera vez que nos han encontrado, nuestro canal Última Profecía, tenemos por la gracia de Dios casi, vamos para 10 meses, ya casi llegamos al año, profetizando que nuestro Señor Jesucristo es el mismo Benedicto XVI, nacido en Alemania. Lo hemos conocido por la revelación que Dios nos ha dado por la palabra. No es un invento propio. Jamás podríamos inventarnos tanta cosa que Dios nos ha dado. Tanta revelación de la palabra, y digo revelación de la misma palabra. No seríamos capaces de inventarnos todo lo que tenemos aquí ya por casi 50 videos. Inventarnos una cosa es imposible. Toda esta palabra compartida aquí con ustedes en este canal Última Profecía es que Dios nos ha dado espíritu de revelación en el conocimiento de Él, como dice su palabra, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Por eso es que ahora sabemos lo que Dios nos ha preparado. Vamos a hablar del nacimiento de nuestro Señor y lo vamos a comparar con el nacimiento que tuvo en aquel tiempo, hace 2000 años, y veremos que es semejante. Vamos a ver que es semejante en el mes que nació nuestro Señor en aquel tiempo y en el mes que nació ahora, cuando vino a estar con nosotros en los postreros años. Nuestro Señor, José Ratzinger, y su padre, José, y su madre María, ¿creen que es casualidad? De ninguna manera. Nuestro Señor, estoy hablando ahora de nuestro Señor que vino nuevamente, nacido en Alemania, en Baviera, en una comunidad sencilla, humilde, de Baviera en Alemania, sus padres José, su madre María, y también algunos dos hermanos o 3 hermanos que tiene por ahí, los cuales ya han muerto. ¿Saben? Vamos aquí a comparar en el mes que nació nuestro Señor, y también los días, ¿por qué no? En el tiempo que nació en aquel tiempo, en 2000 años, hace 2000 años exactamente, poquito más de 2000 años. Y veremos en qué mes nació el Señor, y vamos a sorprendernos por la misma escritura que efectivamente nació también en el mes de abril en aquel tiempo. De eso vamos a hablar a continuación. Y vamos a hablar también de la doctrina de niños que teníamos antes. Antes de recibir esta revelación, este conocimiento de Dios, que alumbraba nuestros ojos el Señor, teníamos una doctrina de niños porque éramos niños. Hablábamos como niños, pensábamos como niños, juzgábamos como niños, y todo era de niños. De ahí que el apóstol Pablo también tiene una escritura donde dice que cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, pensaba como niño, todo como un niño, hablando en lo espiritual. Pero cuando ya fui hombre, que ya crecí y recibí madurez de la palabra, dice, entonces dejé lo que era de niño. Porque antes en parte profetizábamos, pero ya ha llegado lo perfecto y eso en parte se ha acabado. Leeremos a continuación. Les digo que vamos a hablar aquí del nacimiento del Señor y lo vamos a comparar con el nacimiento de aquel tiempo y veremos que es semejante. Nada que ver del mes de diciembre, como enseñan los que celebran la Navidad, nada que ver. Veremos que el Señor en este mes nació, en este tiempo nació en el mes de abril, 16 de abril de 1927 en Baviera, Alemania, con su padre José y su madre María Peiner. 16 de abril,
sábado de gloria, nació nuestro Señor. Quédense con nosotros, a continuación vamos a leer en Lucas 1:26 en adelante. Les digo que hablaremos aquí acerca de la doctrina que teníamos antes de niños, que miles de llamados creyentes la tienen aún todavía, se quedaron estancados, no crecieron espiritualmente, porque los falsos profetas que tienen enfrente y pastores y evangelistas, etcétera, los están alimentando con falsas esperanzas. Hablaremos un poco también de lo que significa esa falsa herejía, esa falsa teología de la liberación que comenzó ese movimiento por allá en la década de los 60, 1960, la teología de la liberación, donde le enseñan al creyente que una vez salvo y siempre salvo. Hablaremos de esto y mucho más, porque el tiempo del fin se acerca. Estamos en el tiempo del fin. Cada vez que hago un video me pongo a pensar, ¿habrá tiempo para subir el video? Pero también sé que el Señor dice que nosotros estaríamos dando testimonio día y noche y no daríamos tregua. Si no nos alcanza a subir un video por la razón que se avecina ya el tiempo del fin, no importa. El Señor dijo, bienaventurado aquel siervo cuando el Señor viniere le hallare haciendo así, dando el alimento a su pueblo, a su gente. Leamos en Lucas 1:26 el nacimiento de nuestro Señor y veremos que es semejante al nacimiento que ahora tuvo nuestro Señor en este tiempo. Lucas 1:26. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada de un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, María, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ya ahí el ángel incluso le está hablando del reinado que tuvo ahora nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, cuando lo hicieron sumo pontífice, el Papa. De eso vamos a hablar también en este video un poco, del pontificado de nuestro Señor. Porque dijimos al principio, no nos hemos inventado nada. Todo ha sido basado en la revelación que Dios nos ha dado de su propia palabra. No estamos sacando la palabra de contexto. Vamos a hablar también del pontificado del Señor que le dieron su trono, su reinado, porque el Señor dijo en aquel tiempo, cuando yo esté en el reino de mi Padre. Pues si el Señor siempre ha sido con Dios, incluso antes de la humanidad, el Señor siempre ha estado con el Padre. ¿Cómo que en aquel tiempo cuando yo esté en el reino de mi Padre? Porque el Señor estaba hablando de un reinado literalmente en la tierra, del Padre. Por eso también nosotros, aquellos que están aquí por primera vez, nosotros también les decimos, hemos conocido quién es el Padre. Así como conocimos al Señor Jesucristo, Benedicto XVI, el mismo, el anciano de días que vio Daniel en el capítulo 7, también hemos conocido al Padre, Dios mismo manifestado en carne, como lo dice 1 de Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Juan Pablo II, Dios. Por eso cuando Juan Pablo II se fue de su cuerpo, no queremos usar el término murió porque es Dios mismo. Dios no muere. Simplemente se fue de su cuerpo, entonces el Hijo, nuestro Señor, heredó el reino de su Padre. Ahí se cumplió lo que el Señor dijo en aquel tiempo.
cuando yo esté en el reino de mi Padre. Ahora, entonces, el ángel le dijo a María, Lucas 1:32, este será grande, hablando de nuestro Señor, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios, Juan Pablo, manifestado Dios en Juan Pablo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Qué es el trono de David? La casa de David es Jerusalén. El Vaticano es la misma Jerusalén. El trono de David, la casa de David, Sión, Jerusalén, el Vaticano. Bien claro, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, Jerusalén. Ahora el nombre actualizado, el Vaticano. El famoso nombre del Vaticano. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto es cuando ya el Señor se va a levantar literalmente de los muertos, o más bien dicho, porque el cuerpo del Señor está guardado en la casa de David, Jerusalén, el Vaticano. Su cuerpo está ahí, guardado. Pronto se levanta, dice el profeta Daniel, hasta que vino el anciano de días y los santos recibieron el reino. ¿Recuerdan eso? Ese anciano de días es nuestro Señor, Benedicto XVI, que pronto se levanta literalmente de los muertos. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amados oyentes, retrocedamos al capítulo 21, en ese mismo capítulo, retrocedamos al versículo 26. Noten lo que le dice el ángel. Lo que dice la Escritura, Lucas 1:26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado. Al 6º mes. ¿Cuántos saben qué es el 6º mes? ¿Alguien sabe cuál es el 6º mes? Creo que todo el mundo lo sabe. Hasta un niño que empieza a hablar. El 6º mes, todos sabemos. Para nosotros, el 6º mes. En aquel tiempo tenían los por números, los enumeraban o tenían otro nombre. Pero ahora para nosotros el 6º mes, sin duda, es el mes de junio. Nadie puede mentir, nadie me puede contradecir. El 6º mes es junio. En otras palabras, el ángel fue enviado, en el mes de junio fue enviado a una ciudad llamada Galilea, llamada de Nazaret. O una ciudad de Galilea llamada Nazaret, en el mes de junio. Y noten que el ángel le dice a María, ahora concebirás. Cuando el ángel le dice, y ahora concebirás, en el versículo 31 del capítulo 1 de Lucas, versículo 31, dice el ángel, y ahora concebirás en tu vientre. No mañana, no de aquí a una semana, no de aquí a un mes, no. El ángel como diciendo, no perdamos tiempo, ahora concebirás en tu vientre. Pues si está hablando el ángel con María en el mes 6º, en el mes de junio, y le está diciendo, ahora mismo concebirás en tu vientre. Significa claramente que María en su embarazo comenzó
en ese mes de junio. Tampoco no me podrán contradecir. Recuerden que el ángel está hablando con María en el mes de junio, en el 6º mes, y le está diciendo: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Si María queda embarazada por el Espíritu Santo en el mes de junio, en el 6º mes, creo yo que todos sabemos, y las madres lo saben muchísimo mejor que cualquiera de nosotros, cuánto dura un embarazo. Y estoy hablando de un embarazo normal, donde el niño se desarrolla en toda su plenitud, un embarazo normal. No estoy hablando de, porque hay niños por razones ajenas a ellos, que han nacido incluso prematuros a los 5, 6, aún 7 meses, pero estamos hablando de niños prematuros que por alguna cosa fuera de su alcance, razón la que haya sido, nacieron prematuros. Por eso se les llama niños prematuros. Pero estamos hablando, porque no pensamos, nuestro Señor, estamos seguros, no iba a nacer prematuro. Los meses de un embarazo normal son 10 meses. Repito, algunos nacen antes, otros incluso ya exageradamente podríamos estar hablando que hay niños que han nacido hasta los 11 meses. Yo he conocido casos que el embarazo les ha durado hasta 11 meses, pero el embarazo normal, 10 meses, bien seguro. Si María queda embarazada en el mes de junio, si ustedes suman 10 meses a partir de ahí, no hace falta ser muy experto en la matemática. Desde junio, sumándole 10 meses, hasta diciembre son 6 meses, y le faltan 4 porque son 10 meses del embarazo, nos da claramente en el mes de abril. Es decir, nuestro Señor Jesucristo nació en aquel tiempo, en el mes de abril. No hay otra forma de... Otro mensaje que está bien claro. María queda embarazada del Espíritu Santo en aquel tiempo, en el mes 6º, que viene siendo el mes de junio, y un embarazo normal, lleno de plenitud, donde el bebé se ha desarrollado perfectamente, 10 meses, segurísimo. Si ustedes suman los 10 meses de junio, claro está, abril. Y como ahora es el mismo Señor que nació el 16 de abril, con su padre nuevamente, José, y su madre María, pues ¿por qué no pensar claramente que fue el día 16 también? De ahí que viene la palabra cuando Elizabeth le dijo a María: bendito el fruto de tu vientre. ¿Sabían ustedes que la palabra benedicto significa bendito? Ese nombre que le dieron al Señor cuando lo hicieron sumo pontífice en el Vaticano. Benedicto, bendito. A ningún hombre pecador le queda ese renombre, bendito. A ninguno de los papas se le hubiera ocurrido tomar ese nombre, bendito. Porque eso es lo que significa el nombre de nuestro Señor, Benedicto, significa bendito. Entonces, en aquel tiempo, cuando Elizabeth le dice a María, bendito el fruto de tu vientre, es como si le estuviera diciendo, benedicto el fruto de tu vientre. Está bien claro, el mensaje está bien claro. Nuestro Señor, Dios mismo, le gusta repetir las cosas. Le gusta repetir las cosas y las hace en el mismo tiempo. En aquel tiempo el Señor nació en abril, ya les he expuesto la escritura de la mejor claridad posible. Ahora el Señor nació en abril 16
un sábado de gloria 1927 con su padre José y su madre María. Y nuestro Señor llamado José también. Y podríamos entrar más profundo en el nombre que ahora trajo nuestro Señor, que también está en la Biblia, en la profecía. José está ahí. Sí, nuestro Señor está en la Escritura con el nombre de José desde los profetas. Aquí mismo tenemos ya un video en Última Profecía que se llama ¿Quién es José Ratzinger? ¿Quién es Joseph Ratzinger? Y se van a dar cuenta que en ese video exponemos claramente el nombre de nuestro Señor José que trajo ahora. Y está en la profecía. Para no entrar en detalles en para no desviarnos de nuestros temas que tenemos ya en apunte. Busquen luego nuestro video ¿Quién es Joseph Ratzinger? En ese video exponemos todos los nombres de nuestro Señor José en diferentes escrituras y verán que está ahí nuestro Señor bajo su nombre José, que trajo ahora. Entonces nos queda bien claro que nuestro Señor nació en aquel tiempo. En abril, nada que ver, en Navidad, nada que ver. Yo les voy a decir una cosa, el que nació en Navidad ahora, el que sí nació en diciembre, y no en el día que celebra Navidad, pero sí el que nació en diciembre, les voy a decir una cosa, es el anticristo. Francisco mismo, que ya lo hemos conocido, es el mismo anticristo. Él sí nació en diciembre. Por ahí el 17 de diciembre. ¿El anticristo nació? Pues no sería tampoco raro pensar que Judas, el que traicionó al Señor en aquel tiempo, nació en diciembre. Porque este anticristo, Francisco ahora se ha convertido también como Judas, que traicionó al Señor. Pero no vamos a especular eso. Lo que estamos dando a conocer, y lo hemos dado a conocer bien claro, por la Escritura, que nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, que lo hemos conocido por la palabra revelada, nació también en aquel tiempo, en el mes de abril. Porque no me van a decir que no está bien claro. El ángel visitó a María en el mes sexto, en el mes de junio, pues. Y le dice ahora es ahora, María. Ahora en este mes sexto, en el mes de junio, ahora mismo, concebirás en tu vientre. No me van a decir que Jesús nació en 6 meses, prematuro, en diciembre. No, siendo el mismo Señor, estoy seguro que 10 meses para que el niño se desarrolle perfectamente en el vientre de su madre. Porque el número 10 además también es número completo, entero, lleno. El número 10. Nuestro Señor nació en abril, no hay duda. Y ahora que ha venido nuevamente y nosotros lo hemos conocido por la revelación de esta palabra, lo estamos exponiendo para aquellos que no lo conocen, porque miles y miles de llamados creyentes en el mundo están bajo doctrinas de teólogos, doctores, evangelistas, apóstoles, apóstatas también, que tienen la doctrina de la falsa liberación, la teología de la liberación. Esa doctrina fue introducida en la década de 1960 y fue un movimiento que se levantó tanto como sacerdotes católicos como protestantes. Empezaron a infiltrar esas herejías de la teología de la liberación, lo cual Juan Pablo II, ya en el poder, no solo religioso sino político, Juan Pablo II, cuando estuvo ya en el pontificado, rechazó rotundamente.
y aprovechó estando en el poder para condenar esa herejía de esos falsos creyentes protestantes y sacerdotes católicos que empezaron a infiltrar la teología de la liberación, donde le enseñan a la gente que ya son salvos y siempre salvos, y ya no confiesan tampoco la resurrección ahora de nuestro Señor. Digo que Dios mismo en carne, manifestado en carne, Juan Pablo II, estaba en contra rotundamente de esa herejía, y también nuestro Señor. Benedicto XVI también, ambos estaban en contra de esa falsa liberación, la teología de la liberación, que empezó ese movimiento allá en la década de los 60. Ellos dos estaban en contra rotundamente. Y sacerdotes católicos y cardenales y protestantes estaban en contra de Juan Pablo II y Benedicto XVI, y los condenaban. Los llamaban duros, que eran duros. Los llamaban como que no tenían compasión con las almas, decían ellos. Algo parecido a los judíos cuando altercaban con nuestro Señor Jesucristo. Les parecía duro lo que el Señor hablaba, pero no era otra cosa sino la verdad. Digo que estamos nosotros dando a nuestro Señor Jesucristo a conocer al mundo, porque hay miles de llamados cristianos que no lo conocen. Tenía que llegar un momento donde nosotros conoceríamos literalmente a nuestro Señor. La fe tenía que consolidarse. No íbamos a estar siempre a tientas, palpando la pared como ciegos. No. Llegaría un tiempo donde el Señor se nos manifestaría, nos diría: he aquí, yo soy el Señor, vayan, revelen a sus hermanos ya que han encontrado a Cristo, denlo a conocer al mundo. El mismo Señor Jesucristo, Benedicto XVI, dijo en una ocasión: no se puede encontrar a Cristo y no darlo a conocer. El mundo necesita la alegría de vuestra fe. Si ya conociste literalmente a Cristo, no te puedes quedar con las manos cruzadas, tienes que darlo a conocer a los demás. No te guardes a Cristo para ti solo. También Juan Pablo II, cuando él estuvo en el Estadio Azteca en 1999, dijo: ustedes también siéntanse responsables de difundir esta luz que han recibido. ¿De cuál luz? ¿De qué luz estaba hablando Juan Pablo II? Dios ahí. Ahora yo entiendo perfectamente de qué luz estaba hablando Dios ahí. De esta luz que nos ha dado, y por consiguiente ha causado en nosotros el sentirnos responsables de difundir esta luz que hemos recibido. Allí nuestro Dios nos está exhortando: siéntanse responsables de difundir esta luz que han recibido. Vayan a lo largo y ancho de América difundiendo este mensaje. Revelen a sus hermanos, estoy hablando textualmente sus palabras. Revelen a sus hermanos el rostro divino y humano de Cristo. ¿Qué es eso? ¿Cómo podríamos revelar en nosotros el rostro humano de Cristo? Divino puede ser porque nadie lo ve, está en su divinidad, invisible. Pero ahí dice claramente Juan Pablo II en el Estadio Azteca, está diciendo: vayan ustedes también, revelen a sus hermanos el rostro divino y humano de Cristo. Eso me queda bien claro. Me queda bien claro. Nuestro Dios dijo: yo les voy a revelar a mi Hijo Jesucristo, y una vez que lo conozcan, denlo a conocer revelando su rostro mismo.
su cuerpo, su humanidad. No hay manera de poder no interpretar ahora el mensaje bien claro, dándonos nuestro Dios el mensaje bien claro, porque es Dios mismo. Dios mismo manifestado en carne, como dice 1 de Timoteo 3:16, que indiscutiblemente grande era el misterio de la piedad. Para nosotros que lo hemos conocido, puedo decir era, porque ya no lo es, ya lo hemos conocido. Allí dice Pablo, 1 de Timoteo 3:16, que Dios fue manifestado en carne, y como fue manifestado en carne, el Espíritu Santo, que es el mismo Señor Jesucristo, lo confirma, porque dice ahí, justificado en el Espíritu, lo que quiere decir que el Señor mismo confirma que efectivamente Juan Pablo II es Dios. Y luego dice, visto de los ángeles. Los ángeles somos nosotros. Nosotros somos los ángeles del Señor que lo hemos visto, como está escrito también en el libro de los Hebreos, capítulo 1. En Hebreos capítulo 1, hablando esto de los ángeles, dice, pues, ¿a cuál de los ángeles? Hebreos 1, 13 y 14. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A ninguno, solo a su Hijo. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Quién? Los ángeles. Los ángeles que hemos visto a Dios, que dice Pablo en 1 de Timoteo 3:16, los ángeles que hemos visto a Dios, y como lo hemos visto, por consiguiente, dice Hebreos 1:14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles. Y si somos hechos espíritus, porque ya no tenemos la doctrina conforme a la carne, por eso Hebreos nos llama espíritus, porque ya no tenemos la doctrina de niños, la doctrina conforme a la carne. No, ya el Señor nos ha hecho espiritualmente. Nos ha dado la doctrina del Espíritu Santo. Por eso dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que van a ser herederos de la salvación? Y si somos enviados, ¿qué mensaje llevamos? Si Dios nos ha enviado, ¿qué mensaje llevamos? Ciertamente, el mensaje dando a conocer a Dios mismo, que lo hemos visto en carne, y a nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI. Y todo aquel que abrace nuestro testimonio será salvo. Porque aquí dice bien claro que hemos sido enviados para servicio a favor de aquellos que van a ser herederos de la salvación. Ay de los que rechazan este mensaje, este testimonio, todo porque no le entienden, lo rechazan. Porque no les cabe en la cabeza que nuestro Señor vino en este tiempo. Y Dios mismo, no solo nuestro Señor, sino Dios mismo. El Señor Jesucristo hablaba en aquel tiempo de un reino de su Padre. Y a nosotros nos tocó vivirlo, verlo con nuestros propios ojos. Y todavía así no creemos. Todavía escogen andar con los falsos profetas y falsos evangelistas que les prometen vanas esperanzas. Los falsos profetas todavía enseñan que el Señor va a arrebatar un pueblo y que el arrebatamiento de la iglesia está pronto a las puertas, dicen. Que el Señor los va a sacar de aquí, de este mundo, que se los va a llevar.
De eso vamos a hablar a continuación también. De esa falsa herejía que introdujeron todo aquel movimiento que empezó en la década de los 60. El movimiento de la herejía de la teología de la liberación. Porque ciertamente no es malo ser teólogo. Lo malo es qué está hablando ese teólogo, qué está enseñando. Porque el mayor teólogo fue nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI. En sí, ser teólogo no es malo. Lo malo es qué estás enseñando. Por ejemplo, también ser pastor es lo máximo. Pero si estás en la mentira, el título de pastor no te sirve para nada. El ser evangelista es un título que no cualquiera lo tiene. De parte de Dios, no cualquiera lo tiene. Pero si eres un evangelista mentiroso, de nada te sirve ese título. Así también, ser teólogo en sí no es malo. Lo malo es qué está enseñando ese teólogo. Porque el teólogo de teólogos y el teólogo más famoso que ha habido entre el catolicismo ha sido nuestro Señor Benedicto XVI, que enseñaba la verdad. Ese sí es un verdadero teólogo. Nosotros hemos muerto con Él y hemos resucitado con Él. Digo que hablaremos de la falsa liberación de los falsos profetas y maestros y doctores y pastores, apóstoles, etc. Ya hemos hablado del nacimiento de nuestro Señor, que fue en el mismo mes de abril. Y ahora también su padre José y su madre María, y nuestro Señor trajo el nombre de José como su padre. Toda esa herejía de los falsos profetas del rapto. Hablaremos un poco qué significa esa palabra rapto. Porque además esa palabra no está ni siquiera en la Biblia. Es más, tampoco está arrebatamiento. El apóstol Pablo menciona arrebatados, pero nunca dice arrebatamiento. Pero vamos a hablar de esto que dice rapto. La palabra rapto tiene significados y entre ellos uno que les quiero compartir. La palabra rapto significa llevarse a una persona en contra de su voluntad y casi siempre es para hacerle un mal, un daño. O ya estaríamos hablando de secuestro, porque es lo mismo. Cuando secuestran a una persona, se la llevan por la fuerza, es siempre para hacerle un mal. La palabra rapto, eso significa llevarse una persona en contra de su consentimiento y siempre, la mayoría de las veces, es para hacerle un mal. Así que el Señor no va a raptar a nadie. Primero el Señor no se lleva a nadie por la fuerza. El anticristo sí. El reino del Señor no es para someter a los pueblos por la violencia, por la fuerza. El anticristo sí. Ahora mismo el anticristo tiene sometido bajo su poder, bajo su mano. Por la fuerza ha sometido a muchos países en el mundo. Muchos desdichados que han caído en las garras del anticristo. Ese se ha raptado y casi siempre para hacerles un mal. Esa palabra rapto la introdujeron estos mismos llamados católicos y protestantes que comenzaron este movimiento de la teología de la liberación en 1960. Esa palabra rapto. Llevarse a una persona para hacerle un mal y siempre, la mayoría de las veces, para eso mismo. Rapto. Así que esa palabra a la iglesia no le queda. A los pecadores sí. A los pecadores sí les queda perfectamente esa palabra rapto. Que se nos van a llevar en contra de su voluntad para hacerles un mal.
Más bien a los pecadores impíos e incrédulos les pertenece esa palabra rapto. De eso hablaremos también porque el Señor Jesucristo, que ya lo hemos conocido, nuestro Señor, no va a llevarse a nadie para ningún planeta allá arriba. No nos va a llevar para la Luna o Marte o Júpiter, Saturno, Plutón, planeta más lejano. No nos va a llevar a ninguna parte. Aquí mismo el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, Jesucristo Benedicto XVI, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. ¿Para dónde nos va a llevar el Señor? ¿Para qué entonces librarnos del anticristo y de la potestad de las tinieblas aquí en la tierra? ¿Por qué no nomás nos saca de aquí y punto, y se acaba eso? No, porque el Señor no va a llevarse a nadie para arriba, para el espacio. La mayoría de los creyentes piensan eso, y le voy a decir una cosa. Antes de nosotros recibir esta revelación, ese era el pensamiento también de nosotros cuando hablábamos como niños. Pensábamos como niños, juzgábamos como niños. Así también nosotros en un tiempo pensábamos. Pero ya desde que hemos conocido a Dios mismo manifestado en carne, nuestro Señor, y nos ha dado la palabra revelada, nos hemos dado cuenta que esa es otra de las muchas herejías que infiltraron toda esta gente de la teología de la liberación. El rapto. Que el Señor viene en las nubes para arrebatar a su pueblo. No, ya hace rato que el Señor nos arrebató y nos tiene en sus manos. Nos arrebató del fuego que vino a la prueba al mundo hace poco, hace 3 años. Una prueba de fuego consumidor que vino al mundo. Muchos desdichados cayeron en ese fuego consumidor y también miles de llamados cristianos. El Señor a nosotros nos arrebató de ese fuego. El Señor dijo, a los míos no. Yo a los míos los tengo en mi mano. Están en la mano de mi Padre, y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mucha gente fue librada, gracias a Dios, por esa prueba que vino al mundo, pero millones de personas, el anticristo los ha sometido por la fuerza, por la violencia, porque el reino de él consiste en eso efectivamente, someter a los pueblos por la violencia, por la fuerza. Nuestro Dios, Juan Pablo II, manifestado en carne, lo dijo muy claro en el país de Chile, en 1987. ¿Cuántos de los jóvenes que estaban ahí o me están escuchando saben de lo que estoy hablando? En ese país de Chile, en ese sermón que trajo nuestro Dios manifestado en carne en Chile en 1987 en el Estadio Nacional, ahí lo dijo bien claro. Dijo bien claro. Ahora para mí me queda bien claro. Nuestro Dios anunció ahí el fuego que vendría al mundo. Por eso dijo, en palabras dramáticas, está en juego la suerte de la humanidad. Ya nuestro Dios anunciando la prueba que vendría al mundo, dice, está en juego la suerte de la humanidad. El hombre, ¿cuál hombre? El anticristo. El hombre puede construir un mundo sin Dios, con todo lo que hizo ya en el mundo ahora. Pero dice, este mundo que este hombre ha construido sin Dios, se volverá en contra de este hombre, del anticristo. Ahí lo dijo bien claro. Está en juego la suerte de la humanidad.
viene un tiempo malo. Y qué casualidad que el Señor dijo eso ahí en 1987, 13 años antes de terminar el milenio, 2000 años. Digo qué casualidad porque el número 13 es del anticristo. El anticristo fue elegido como sumo pontífice 2013, marzo 13. Qué casualidad. Nuestro Dios manifestado en carne, aún en su carne, Él lo sabe todo. Por eso dijo, y ahí lo dijo bien claro, se debe rezar, se debe predicar para vencer la muerte. Está en juego la suerte de la humanidad. El hombre puede construir un mundo sin Dios, pero este mundo acabará para volverse contra el hombre, contra el anticristo. Amados oyentes, estamos terminando este tiempo muy malo y peligroso para mucha gente. Para nosotros los que hemos creído y Dios nos ha revelado esta palabra, para nosotros saltaremos de alegría porque nos vamos a reunir con nuestro Señor. Porque mientras mucha gente desdichada caerá en la ira de Dios por el pecado que el anticristo les ha hecho cometer, nosotros cantaremos, saltaremos, brincando de gozo y de alegría, porque el reino de los hombres ha pasado a ser el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor, cuando se levante, va a decir: juntarme mis santos, vayan a traer a mis santos de todas las naciones, los que han creído en mi nombre nuevo que yo tengo, Benedicto XVI mi nombre. Y nos van a reunir, nos van a llevar ciertamente para Jerusalén, ahora mismo, Vaticano, pero el Señor nos va a llevar hacia allá para renovar todo lo que hay ahí y sacar a los prevaricadores que se encuentran ahí mismo, comenzando por el anticristo mismo. Pronto vamos a ver eso. Pero cuántos desdichados ya no estarán porque fueron destruidos en la ira de Dios. Tristemente, el Señor murió ciertamente para todos aquellos que permanecieran y no fueran arrastrados por el anticristo mismo. Nosotros vemos templos llenos aún todavía, pero son gente que dejaron de alcanzar la gracia de Dios por este pecado que introdujo este hombre. Tan grande sí es este pecado que introdujo este hombre al mundo, que el mismo apóstol Pablo lo compara en Romanos como la transgresión de Adán. Ya se han de imaginar. El mismo apóstol Pablo compara la transgresión del anticristo de este hombre con la transgresión de Adán, que traspasó el pacto del Señor. Fue engañado por la serpiente, ciertamente, Eva y posteriormente Adán. Dice Pablo, así como pecaron desde Adán hasta Moisés, aunque ciertamente no había ley, ciertamente, porque la ley fue dada después de Moisés, pero dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, del anticristo, de este hombre. Por eso digo que muchos desdichados cayeron por el fuego de la plaga del fuego consumidor que vino hace poco al mundo. Y ahora toda esa gente que cayó en ese engaño, yo estoy escuchando en estos postreros días, después de que cayeron en ese engaño que vino, ahora se están lamentando.
Ahora se están lamentando porque les están surgiendo muchas enfermedades, cosas que no tenían antes. Ahora se están lavando también, primero el diablo es bien astuto. El diablo tentó a Eva en aquel tiempo con que Dios ha dicho que no comáis de este fruto. Y Eva le dice, de todos los árboles del fruto del huerto podemos comer, pero Dios dijo, de este no. Porque el día que comáis, moriréis. Y dijo el diablo, no moriréis, ya haciendo a Dios mentiroso. El mismo diablo diciéndole, no es cierto, no van a morir. Lo que pasa que sabe Dios que el día que comáis de ese árbol, se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios. Pero luego que Eva y Adán pecaron a la manera de la transgresión por la tentación de la serpiente, ¿quién les ayudó? ¿Y ahora qué hacemos? Ya nos hicieron pecar, ¿y ahora qué? Lo mismo fue con la traición de Judas. El diablo engañó a Judas y traicionó al Señor y lo entregó. Y luego Judas dice, me arrepiento, estoy arrepentido, he entregado sangre inocente. Y el diablo le dijo a través de los judíos religiosos, allá tú, ¿qué nos importa a nosotros? Eso mismo, mucha gente desdichada que cayó en el engaño que vino hace poco al mundo, ahora se arrepienten. Y los que estaban allí ahora están retractándose. Primero están diciéndole a la gente que tienen que hacerlo. Incluso amenazándoles, quitándoles el trabajo. Quitándoles la profesión que por tantos años habían tenido ellos ese esfuerzo de conseguir una profesión. Ahora se las están quitando porque no quieren hacer aquello. Ahora toda esa gente se está lavando las manos y diciendo que, pues es que no había otra salida, era lo único que teníamos, por lo cual era lo único que podríamos ofrecerle al pueblo. Se están lavando las manos, como Pilato, como diciendo, allá ustedes los que lo hicieron, nosotros cumplimos con lo que nos ordenaba el anticristo. Porque ya sabemos que detrás de todo eso estaba el mismo anticristo. No hay ninguna forma. El Señor dijo, nada hay encubierto que no haya de ser manifestado. Ya sabemos que detrás de todo eso estaba el mismo anticristo. Y detrás del anticristo está el mismo diablo. ¿Cuánta gente no está arrepentida? Pero ¿y ahora qué? ¿Qué van a hacer? Los que los hicieron que hicieran esa transgresión, ahora se están lavando las manos. Como diciendo, ya yo no soy responsable, cada quien fue responsable de sus hechos. Gente de profesión que primero estaban diciéndole a la gente, háganlo por su bien, hagan esto, hagan aquello, cuiden sus familias, miren, son efectivas. Ahora se están lavando las manos y dicen, ahora me arrepiento de haber dichole a la gente que hiciera esto. ¿Y qué va a ayudar a la gente en eso? ¿De qué les va a servir a la gente? Pobre gente desdichada. Por eso nosotros los que fuimos librados de esta prueba, y el Señor nos ha dado esta palabra, es para salvación. Nosotros, el Señor nos libró, nos sacó de esa tribulación para darnos esta palabra. Esta palabra que nosotros estamos hablando no es de gente embriagada con el vino de la fornicación.
No, en aquel tiempo el apóstol Pedro le dijo las palabras, y se las voy a citar, en el libro de los Hechos, cuando toda la gente se burlaba de los que estaban allí, que se derramó el Espíritu Santo sobre ellos, que pensaban que estaban borrachos, que estaban ebrios, dijo el apóstol: varones, estos no están ebrios, estos no están borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Qué significa eso? Para nosotros, ¿qué significa? Nosotros no estamos ebrios, puesto que es el año tercero desde que comenzó el vino de la fornicación, en el cual se embriagó el mundo. Ya estamos en el año tercero desde que empezó y terminó eso. De manera que estas palabras que nosotros tenemos no son palabras de un embriagado del vino de la fornicación. ¿Cómo podríamos tener nosotros esta revelación de esta palabra? Porque además de eso, los que se embriagaron con el vino de fornicación, ahora tienen como síntomas que se les olvidan las cosas y ya no pueden juzgar justamente. Hasta la memoria se les ha retrasado. ¿Cómo podría yo inventarme entonces todas estas cosas reveladas si fuera yo también estuviera embriagado con el vino de la fornicación del anticristo? No podría. Por consiguiente, mis palabras no es de un embriagado. Embriagado sí, pero por el Espíritu Santo. De eso se refiere el apóstol Pablo. Embriagaos y no de vino. ¿Entonces de qué? Del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Porque mucha gente se embriagó con el vino de la fornicación. Y ¿quién fueron los responsables de que mucha gente llamada cristiana cayera en el vino de la fornicación? ¿Quiénes fueron los responsables? Toda esa gente que se hace pasar por grandes evangelistas, profetas, maestros, doctores, pastores, etc., que no alertaron al pueblo, porque no les importan las ovejas, son gente asalariada. El Señor dijo que un pastor asalariado lo único que le importa es su salario, punto. No le importan las ovejas, son pastores, ministros asalariados que les están pagando. De manera que el rebaño no les importa. ¿No les importó? Digo que no les importó porque ya cayeron en el engaño del vino de la fornicación. No les importó. Y todavía están de mentirosos en las redes sociales prometiéndoles un arrebatamiento a toda esa gente embriagada, que ya está embriagada con el vino de la fornicación. Todavía les están prometiendo un arrebatamiento y que el Señor los va a librar de la tribulación. No hay quien se salve. Todo aquel que fornicó, no habrá salvación para esa persona. No lo habrá. No erréis, dice el apóstol, todo lo que siembras, eso vas a cosechar. Te engañaron, ciertamente. Caíste en el engaño, ciertamente. El Señor dijo desde aquel tiempo, muchos serán engañados. El Señor advirtió del engaño. Yo hace rato que estoy diciéndole a la gente, he aquí nuestro Señor. ¿Cuántos han creído a nuestro testimonio de la gente que se embriagó con el vino de la fornicación? Y yo ya no espero que crean. Ya no espero que crean, ni tampoco les estoy diciendo que crean, porque es un pecado de muerte que dice el Señor, es imposible. Aquel que ha hecho abominación
y ha blasfemado contra su Espíritu Santo que tenía dentro de él, es imposible, dijo el Señor, este pecado no será perdonado. Por consiguiente, a nadie que ya esté embriagado con el vino de la fornicación, yo no pretendo que crean a mi testimonio. Estaría yo tratando de hacer algo en contra de Dios mismo, porque ya no hay tal cosa. Pero sí, estoy aquí para aquellos que no cayeron en el vino de la fornicación, que están santos como el Señor los trajo al mundo. Ustedes sí son candidatos y son aptos para recibir este testimonio y ser salvos. Porque nuestro Señor Jesucristo les está diciendo: he aquí estoy. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengas en abundancia. El ladrón no, el anticristo no, ese ha venido a robar, a hurtar y a destruir. Matar, robar y destruir, tres cosas que el ladrón ha venido a hacer. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nosotros aquí en este canal estamos ya por casi el año dando testimonio de nuestro Señor. Dice Salmos 65, Salmos capítulo 65, versículo 11 y 12 y 13. Tú coronas el año con tus bienes. ¿Cuál año? Tantos años que ha habido en el mundo. ¿De qué año se refiere el Salmo? Tú coronas el año con tus bienes. No cabe duda que es el año 2023, donde empezamos a conocer a nuestro Señor, ciertamente. De ese año está hablando aquí el Salmo. Tú coronas el año con tus bienes. Porque luego dice: y tus nubes destilan grosura. ¿Cuáles nubes? ¿De qué nubes está hablando el Salmo? ¿De las que se forman allá arriba para derramar la lluvia sobre la tierra? ¿Las nubes que nosotros conocemos? No, amados. Las nubes somos nosotros, por eso dice: tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Porque en este año 2023 que pasó, estas nubes conocieron a su Señor, y por lo cual, por consiguiente, están dando testimonio. Estamos dando testimonio. Estamos destilando grosura. De ahí que el Señor también dice: venir, comer, y vuestra alma se saciará de grosura. Nosotros somos las nubes del Señor que estamos destilando grosura, para que se deleite vuestra alma con grosura. Nosotros somos esas nubes. De ahí que los falsos profetas también enseñan que el Señor dice: he aquí que viene con las nubes. Los falsos profetas enseñan que el Señor vendrá bajando literalmente en las nubes. Repito, esa es doctrina de niños, doctrina conforme la carne. No conforme al Espíritu Santo, no. Porque las nubes somos nosotros. De ahí que el apóstol Juan dice: he aquí que viene con las nubes. Con nosotros. Lo están viendo con nosotros. No es que viene bajando en las nubes allá literalmente. No es posible de esa forma. No está hablando además de esa forma. De esas nubes que se forman arriba, no está hablando el Señor allá. Como que si el Señor necesitara algo que lo sostenga para bajar, y necesita nubes para sentarse, porque si no, no puede bajar porque no hay nubes. Si estuviera hablando de esas nubes,
entonces estaríamos diciendo que mientras el cielo esté despejado, que no hay nubes, mientras el cielo esté despejado, todo el mundo tranquilo, puesto que el Señor no puede venir porque pues, no hay nubes. ¿En qué va a bajar el Señor si no hay nubes? Y luego que el cielo se cubra de nubes, se nuble porque va a llover, entonces sí, todos atentos porque el cielo está lleno de nubes, ahí puede venir el Señor. No, amados. Las nubes del Señor somos nosotros que estamos destilando grosura. Esta palabra. Por eso el Señor también dice en los evangelios: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Nosotros somos las nubes del cielo, ciertamente, porque no estamos ya abajo. El Señor nos dijo con este testimonio: sube acá. Y estamos sentados, como dice el apóstol Pablo, en los lugares celestiales con Cristo. Por eso somos las nubes del cielo. Pero los falsos profetas enseñan que el Señor vendrá en las nubes, predicando que todavía muchos desdichados que cayeron con el vino de la fornicación, que todavía ellos van a ser salvos. No obstante, serán avergonzados, causa de estos falsos profetas. Y estos falsos profetas no piensen escapar tampoco, porque se creen muy sabios. La mayoría de ellos fueron muy sabios para librarse del vino de la fornicación que vino, fueron muy sabios. Pero sin embargo, el Señor dice que Él ya los ha decapitado. ¿Cómo es eso? Porque el Señor es la cabeza del cuerpo. El Señor es la cabeza. Y como el Señor ya los cortó, ya los decapitó, pero ellos, como son falsos, prevaricadores y ignorantes, todavía están pensando que si viene una tribulación literal, piensan ellos van a empezar a cortar cabezas. Entonces me cortan la cabeza y me salvo. Es lo que estos prevaricadores están pensando. Cuando llegue la tribulación, yo sé que no estoy haciendo una obra perfecta porque yo sé a quién estoy sirviendo, pero finalmente cuando llegue la tribulación y empiecen a cortar cabezas, porque la Biblia dice que serán decapitados y serán salvos. Esa herejía la introdujeron la doctrina de la falsa liberación. Esa teología de la liberación enseña eso, que serían decapitados literalmente y que por medio de esa decapitación se salvarían. No, el Señor ya cortó a todos estos prevaricadores, ya los ha decapitado, porque ya no lo tienen. La cabeza que es el Señor ya no lo tienen. El Señor ya los cortó, ya los decapitó. Por eso en aquel tiempo le van a decir: Señor, pero en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, hicimos... ¿Cómo que en tu nombre? Bueno, Señor, es que pues no te conocimos que tú eras, pero acuérdate que en tu nombre, ¿o acaso no te llamabas Jesús? Pues ciertamente no te conocimos como ahora que viniste nuevo, Benedicto XVI, pero acuérdate, en tu nombre, tú tenías un nombre. Pues en ese nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, en ese nombre que tú tenías. ¿Te acuerdas, Señor? El Señor ya los decapitó. Y aquí lo único que les está diciendo es sentenciándolos. No los conozco. Apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Eso les va a decir nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI cuando se levante literalmente de donde está acostado ahora mismo. A toda esta gente que fueron muy astutos. Toda la congregación fornicó, se embriagó con el vino de la fornicación.
pero ellos no lo hicieron. Y digo que no lo hicieron porque aquí están delante del Señor diciéndole, Señor, pero acuérdate que nosotros esto, nosotros aquello. ¿Y qué pasó con la congregación que tenían estos falsos apóstoles? Se embriagaron con el vino de la fornicación, y estos falsos apóstoles y profetas y maestros nunca hicieron nada para alertar a su pueblo que no hicieran cosa abominable como esa. Por eso decimos que en este tiempo es gravísimo y malísimo. Vemos los templos llenos de gente embriagada con el vino de la fornicación. ¿Ya qué hacen ahí? Ciertamente porque no saben lo que han hecho. Se siguen gozando. Después que vino el fuego de la destrucción, el fuego consumidor que vino al mundo, todavía se siguen congregando, todavía siguen cantando fuego, 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 la iglesia quiere fuego. Ardiendo en fuego mi alma está, y que siento un fuego que me está quemando. Pues sí, ciertamente, porque ya traen ese fuego, ciertamente. Pero nosotros, amados oyentes, estamos aquí a favor de aquellos que serán herederos de la salvación, como dice Hebreos 1, 13 y 14. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? O sea, ¿a quién de nosotros? Los ángeles somos nosotros. ¿A quién de nosotros dijo Dios, siéntate a mi derecha? Siéntate a mi diestra. ¿A cuál de nosotros? A ninguno, sino a su Hijo mismo. José Ratzinger, Benedicto XVI, su Padre Dios, Juan Pablo le dijo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No solo ahora mismo está sentado el Señor a la diestra de Juan Pablo II, Dios, sino cuando estuvo en la tierra, Juan Pablo II nombró a su Hijo para tenerlo a su lado, ciertamente, desde 1981, que lo nombró como prefecto de la doctrina de la Congregación de la Doctrina de la Fe, a nuestro Señor Benedicto XVI para tenerlo a su lado, casi por 23 años. Así que no solo ahora mismo está a la diestra de Dios, sino cuando estaba en la tierra, en el reino de su Padre, nuestro Señor estuvo al lado de su Padre. Hasta la muerte, hasta que se fue Juan Pablo II de su cuerpo, nuestro Señor heredó el reino de su Padre. Como Él lo dijo en aquel tiempo, cuando yo esté en el reino de mi Padre. Los ángeles del Señor, que somos nosotros, dice Hebreos 1:14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que van a ser herederos de la salvación? ¿Ya ven para qué el Señor nos ha enviado a vosotros? Aquellos que no cayeron en el vino de la fornicación, ¿ya han ustedes conocido para qué fuimos enviados nosotros? Dios nos ha hecho espíritus, ministradores, dice. Estamos ministrando, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Cuántos quieren ser herederos de la salvación? Estoy hablando de los que fueron librados del vino de la fornicación que vino al mundo. Yo no estoy hablando con gente embriagada, porque esa embriaguez es para muerte. Nosotros, cuando conocimos esta palabra revelada por el Señor, también conocimos lo que dice el apóstol, que cuando se tocara la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarían primero.
no está hablando de una resurrección literalmente, que se abrirían las tumbas literalmente y saldrían los cuerpos, los cadáveres. No está hablando de esa resurrección. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él cuando murió nuestro Señor, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. A esos muertos se refiere el apóstol. Cuando el Señor murió, empezamos a tocar la trompeta, nosotros los que primeramente morimos con el Señor en su muerte, y fuimos resucitados también con Él. Esa clase de muerte de resucitados son los que el apóstol dice, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y para qué van a resucitar? ¿Para qué resucitamos? Para darlo a conocer al Señor. Hemos visto al Señor. Para eso fuimos los primeros en haber sido sepultados con Él, ciertamente, porque el anticristo nos había vencido. En el capítulo 11 de Apocalipsis, ahí dice claramente que el anticristo nos había vencido. Dice claramente que el anticristo hizo guerra contra nosotros cuando acabamos de dar el testimonio, que era en parte. Cuando acabamos de dar el testimonio, dice que el anticristo hizo guerra contra nosotros y nos había vencido. Y nos había vencido ciertamente porque nuestro testimonio lo estábamos dando en parte, no era completo. Ahí todavía no conocíamos a nuestro Señor. Por eso nos había vencido. Pero luego dice ahí que estábamos muertos, éramos unos cadáveres, no materialmente, literalmente, pero ya espiritualmente éramos unos cadáveres. Por eso dice que todo mundo miró nuestros cadáveres por 3 días y medio. Esto no es otra cosa sino 3 años y medio. Los 3 años y medio que estábamos dando testimonio, que el Señor dice ahí en Apocalipsis 11, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, 3 años y medio. Vestidos de cilicio, estábamos muertos. Espiritualmente estábamos muertos. Francisco el Anticristo nos había vencido porque nuestro testimonio todavía no estaba completo. Todavía no conocíamos al Señor, pero dice que después de 3 años y medio, después de 3 días y medio, que no es otra cosa que 3 años y medio, entró en ellos el Espíritu de Dios, que envió Dios desde el cielo, entró en ellos el Espíritu enviado del cielo de Dios sobre ellos. ¿Qué es eso? El Espíritu de nuestro Señor, Jesucristo, Benedicto XVI, a Él mismo. Entró en ellos el Espíritu enviado del cielo de Dios, entró sobre ellos, y se pusieron sobre sus pies. Nos levantamos espiritualmente, estábamos muertos, nos hemos levantado, hemos resucitado, y dice que los que nos han visto les ha entrado un temor, porque ahí dice, y entró un gran temor en aquellos que los vieron. Porque ahora mismo, los que nos están viendo, tanto como los que creen y los que no creen, les ha entrado un temor. Primero, los que creen les ha entrado un temor, que no es otro que el temor del Señor, y los demás que no creen,
por las cosas que estamos hablando, también les ha entrado una especie de temor por lo que estamos hablando. Nosotros, los que hemos resucitado, que Dios envió el Espíritu de vida en nosotros y nos pusimos sobre nuestros pies, es decir, hemos vencido al mismo anticristo con este testimonio, porque el mismo anticristo no conoce a nuestro Señor. Con este testimonio, nosotros lo hemos vencido. Al mismo diablo, al mismo anticristo, con todos sus secuaces, llamados profetas, evangelistas, pastores, doctores y teólogos, etc. Con este testimonio, lo hemos derrotado. Por eso Apocalipsis 7:13 dice: Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Primero, ¿quiénes son? Y luego, que ya nos reunimos, dice: ¿y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, ¿tú lo sabes? Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación. La gran tribulación, amados. La gran tribulación es Francisco mismo. No está hablando en sí de una tribulación en general como la destrucción que va a haber al mundo, que ciertamente es una gran tribulación. Esta gran tribulación, Francisco mismo, que es el responsable de todo lo que trajo al mundo. Nosotros salimos de ahí, de su reino, ciertamente, porque todos estábamos ahí. Estando muertos en delitos y pecados, estábamos en el reino del mismo anticristo. Estábamos en su lazo. No a la manera que pecaron los demás con el vino de la fornicación, pero sí nos había vencido con la doctrina, porque nuestra doctrina estaba mal. De ahí fue que salimos nosotros de esa gran tribulación, como el Señor también le llama la gran ciudad que fornica. Francisco mismo, de ahí salimos nosotros, dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El Cordero que ya hemos conocido, nuestro Señor. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre, ni sed. No está hablando un hambre y una sed material, comida física, no. Con esta palabra que el Señor nos ha dado, por eso dice: ya no tendrán hambre. Yo les estoy dando el verdadero pan. Ya no tendrán sed. Los estoy saciando con el agua que que brota para la vida eterna. No está hablando de una hambre literalmente, materialmente. Ciertamente, dice, antes tenían hambre, tenían sed, porque no tenían el verdadero testimonio. Pero ahora que ya salieron de la tribulación, del anticristo mismo, de la potestad de las tinieblas, ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol caerá más sobre ellos, el anticristo mismo, el sol, ni calor alguno, porque nosotros no bebimos del vino de la fornicación, el calor que vendrá pronto. Porque el Cordero que está en medio del trono, ¿de cuál trono? Jerusalén, la casa de David. Jerusalén, el Vaticano. Ahí es el trono.
porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. El Señor mismo. Aunque ustedes estén escuchando mi voz, yo no los estoy pastoreando. No es de mí la palabra. Yo no soy el pastor. El Cordero que está en medio del trono nos está pastoreando. A vosotros y a mí. ¿Qué pasó aquí con toda esa gama de falsos apóstoles y profetas y evangelistas y pastores y teólogos y doctores y escatólogos y escarlatas? ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Porque el Señor, Él mismo nos está pastoreando. Aquí lo dice bien claro. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. El Cordero. No me vengan a decir que cuando dice que el Cordero los va a pastorear, que claro, por supuesto, es que el Cordero usa a los pastores, usa a los evangelistas, usa a los profetas. Por eso dice que el Cordero, pero a través de ellos. Todavía siguen pensando como niños, juzgan como niños y se quedaron como niños. Yo mismo no me atrevo a decirles, por eso mismo yo mismo les he dicho, yo no soy el que los estoy pastoreando. El Cordero mismo nos está pastoreando a nosotros y a vosotros. Nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, Él es el que nos está pastoreando, Él mismo. Y nos guiará, dice, a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, de ustedes y mías. Es lo que ha causado el Cordero que nos está pastoreando. El Cordero, el verdadero Cordero que está en medio del trono, en Jerusalén, el Vaticano. Y digo que el verdadero Cordero porque ahí hay otro actualmente. En este tiempo hay otro Cordero que no es Cordero. Tiene dos cuernos como Cordero, dice la Biblia, pero habla como un dragón. El anticristo mismo. Actualmente es el que está en el trono, actualmente. En este tiempo. Pero el verdadero Cordero, por eso el Señor dijo también en Juan 15, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué el Señor tiene que decir, yo soy la vid verdadera? Porque habría otra. Habría otra vid que no es la vid verdadera. El Señor es la vid. El otro es co-vid. Así como se le nombra al segundo pastor, el pastor de la iglesia es el pastor oficial. Y cuando hay otro, le llaman copastor. Pues asimismo, el Señor dice, yo soy la vid. El otro es COVID. El que tiene oídos para oír, oiga. Yo soy el 16, el otro es 19. El que está actualmente sentado en el trono, el anticristo mismo, que bajo esa doctrina que tienen actualmente los prevaricadores, no señalan al anticristo por ningún lado, ni se atreven, porque tienen miedo. Tienen miedo, por eso no lo hacen. Y aparte de que están ciegos también. Todavía en esa falsa doctrina de niños, de la teología de la liberación que introdujeron todos estos prevaricadores, desde sacerdotes hasta protestantes,
Dicen que nadie sabe quién es el anticristo. Que nadie sabe quién es. Que el anticristo no aparecerá sino hasta que el Señor se lleve a su iglesia y comiencen los 7 años de la gran tribulación. El anticristo mismo, sentado en el trono, gobernando el mundo entero, tiene todas las naciones en su poder. Miles de desdichados cayeron en el engaño que trajo al mundo, con el fuego consumidor que vino hace poco. Y todavía dicen que nadie sabe quién es. En esa doctrina, los llamados cristianos que todavía se congregan actualmente, ya no estoy hablando de los que cayeron en el engaño, sino aquellos que de alguna forma fueron librados del fuego del vino de la fornicación. Su pastor no les dice quién es el anticristo. Para ellos no les interesa quién es el anticristo. Se va a cumplir lo que el Señor dijo. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Eso es lo que les va a ocurrir a estos llamados cristianos. No entendieron nada hasta que vino el anticristo y se los llevó a todos. El Señor lo profetizó. Y una prueba contundente que no es como enseñan los prevaricadores, que el Señor la estaría arrebatando y llevándose a su pueblo para arriba. El Señor dijo: estarán comprando, estarán vendiendo, plantando, casándose, dándose en casamiento. Es decir, estarían predicando. Los que venden son los que predican. Los que compran son los que se congregan. El Señor dijo que estarían haciendo eso. Vendiendo, comprando, plantando, edificando. Y no entendieron nada hasta que vino el diluvio, como en aquel tiempo. Y ahora mismo vendrá un diluvio que ya vino, solo falta que se los lleve. Y no entendieron nada hasta que vino el anticristo y se los llevó a todos. Porque los pastores ciegos tampoco no le advirtieron a la congregación del gran engaño que vino al mundo. Es más, hasta pastores mismos, diciéndole a la congregación: háganle caso a los profesionales de la salud. Ellos saben mejor que nadie. No se crean de las mentiras. De todas esas mentiras que hay en las redes sociales, no se crean. Créanles a los profesionales de la salud. Pastores mismos, evangelistas, líderes. El mismo anticristo, yo lo escuché decir: estoy preocupado porque hay muchas naciones que no tienen suficientes. Ya saben qué. Vino el diluvio y se los llevó a todos. Nuestro Padre Dios que estuvo con nosotros en la tierra. Juan Pablo II, Dios manifestado en carne. Nuestro Señor Benedicto XVI, el Hijo de Dios Jesucristo mismo. Por eso el Señor, tanto el Señor Jesucristo, Benedicto XVI, como su padre, Juan Pablo II, ellos no tenían ningún problema. Por más prevaricadores que el anticristo tenga en el mundo, por más perversión que hayan hecho del evangelio mismo, el Señor no tiene ningún problema de eso. ¿Por qué lo digo? Porque llegaría el tiempo cuando Dios mismo, el Señor mismo, nos revelaría su buena palabra.
El Señor dijo a esos prevaricadores: hagan todo lo que quieran, perviertan todo lo que quieran. A su tiempo yo juzgaré rectamente y le revelaré a mis siervos mi buena palabra. A ver, ¿dónde quedaron los prevaricadores? ¿Dónde quedaron los sabios? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No los ha enloquecido el Señor? Ahora mismo ya no saben ni qué hacer, porque además el Señor ya ha puesto sobre sus ojos un velo, una tela, para que no vean. Al mismo anticristo se los ha puesto ahí y ha derramado sobre ellos espíritu de ceguera, de manera que leen las profecías, leen los misterios y no entienden nada. ¿Por qué? Porque el Señor ha derramado espíritu de sueño en la cabeza de todos estos falsos profetas. El Señor dijo: yo no tengo ningún problema. Si quieren pervertir el Evangelio como lo han hecho, háganlo. Al fin y al cabo, al fin de los tiempos, yo voy a juzgar rectamente y voy a revelar mi buena palabra a los míos, y los míos serán salvos por esa buena palabra que yo les voy a revelar. Juan Pablo II, en aquel tiempo, cuando empezó toda esta herejía de la doctrina de la teología de la liberación, donde está llena de materialismo y ateísmo y que enseñan a los creyentes que es salvo y siempre salvo, inclusive está politizada también. En la política, el materialismo, esta teología de la liberación. Por eso vemos a llamados evangelistas con los políticos, codo a codo con los políticos. ¿De cuándo acá un evangelista del Señor anda codo a codo ahí con un político? Porque son toda esta gente de la teología de la liberación que está llena de política y ateísmo y materialismo, y niegan ahora ya la resurrección de nuestro Señor Jesucristo porque tampoco no la conocen. Ya en enero de 1979, cuando Juan Pablo II lo hicieron papa, él aprovechó su poder político y religioso para hablar en contra de esta teología de la liberación. Usó su poder para denunciar la teología de la liberación. Dijo Juan Pablo II, y cito sus palabras: cuando empiecen a utilizar medios políticos, estos teólogos, cuando empiecen a utilizar medios políticos, dijo Juan Pablo II en 1979, entonces dejarán de ser teólogos. ¿Qué significa eso? Ya no son teólogos. ¿Qué son? Militantes, alguaciles, prevaricadores, ciertamente. En 1979 no tenía mucho tiempo de haber asumido el poder. Juan Pablo II utilizó su poder religioso y su poder político. En 1979, cuando viajó a México, que de hecho fue su primer viaje a México, ahí denunció luego, no tardó tiempo. Usó su poder para denunciar la teología de la liberación que había comenzado en 1960. Quiere decir que ya tenía sus 19 años de haber nacido esa teología de la liberación. Ahí Juan Pablo II aprovechó ese tiempo, estando ya en el poder religioso y político, para denunciar la teología de la liberación, infiltrada por sacerdotes católicos y protestantes. Dijo Juan Pablo II: cuando empiecen a utilizar medios políticos, dijo, ya dejan de ser teólogos. Ya no son teólogos.
Y eso dijo de los teólogos. ¿Qué hay de los pastores? Dejan de ser pastores. ¿Qué hay de los evangelistas? Dejan de ser evangelistas. Dejan de ser maestros. Dejan de ser profetas. Cuando empiezan a hacer todo a favor del político que está sentado en el trono en la casa de Dios ahí mismo, el anticristo, ya dejaron de ser todo eso. Aquí vamos a terminar con nuestro video. No les parezca que yo hablo fuerte. No, amados oyentes, así debe hablar un verdadero siervo del Señor, denunciando las herejías, celo por sus ovejas, celo por Dios, celo por el Hijo de Dios. No estamos para hacer reír a la gente. El Señor y los apóstoles, cuando ellos enseñaban, dice la Biblia, que se asombraban de las enseñanzas del Señor, porque les hablaba como quien tiene autoridad, y no como los payasos que están en las redes sociales entreteniendo a la gente, haciéndoles reír. Por eso digo que son payasos, porque ¿qué hace un payaso? Primero, se viste por fuera de lo que no es. Y segundo, está haciendo reír a la gente. Y a la gente le encanta reír. Esos cristianos que están ahí solo para hacer que los hagan reír, en tal caso, mejor sería que fueran a ver un payaso. El payaso hace reír en cada momento. Digo que el verdadero siervo de Dios está para denunciar las herejías que hay en el mundo, la doctrina del Señor. Y ahora que nosotros hemos conocido a nuestro Señor, estamos diciéndole a la gente, he aquí nuestro Señor, Jesucristo mismo. Comenzamos al principio a decirles, vean, comparen la fecha del nacimiento del Señor ahora y compárenla la fecha del nacimiento hace 2000 años. Es el mismo. Por eso ahora también sus padres José y María, es el mismo Señor. Aquí vamos a terminar, gracias a Dios por aquellos que permanecieron hasta el final. ¿Cuántos no a escuchar esta palabra al principio o a la mitad dejaron de escucharlos? Pero bueno, pues finalmente Dios está escogiendo a los que serán herederos de la salvación. Y quienes hayan quitado el video al principio o a la mitad, los que permanecen hasta el fin, esos tienen hambre. Y el Señor nos envió a nosotros como mensajeros, como ministradores, como dice Hebreos 1:14, ministradores de las cosas del Señor, ciertamente, a servicio de los que serán herederos de la salvación por medio de este testimonio. Todo aquel que crea en nuestro Señor Jesucristo manifestado, Benedicto 16, no será avergonzado. Amén.